Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Cuando cierro los ojos no recuerdo voces ni lamentos, recuerdo una manera de respirar. No era jadeo de cansado ni bramido de animal, era un aire que entraba y salía, profundo, medido, como si marcara un paso que no veíamos. Esa cadencia se me quedó pegada desde 2011. En un despliegue en la Sierra Gorda de Querétaro, no daré coordenadas ni nombres, yo era fusilero paracaidista adscrito a un agrupamiento que fue a reforzar a la estatal por desapariciones, marcas en puertas y un silencio anormal en los caminos. Llegamos un martes antes del amanecer. En la plaza principal no ladraba ni un perro, las fondas cerradas con cadenas por dentro y, en varias casas, signos pintados con algo oscuro que parecían cruces deformadas y círculos mal hechos. Nadie se asomaba. El altavoz de la capilla estaba apagado, pero alguien había dejado veladoras consumidas junto al atrio. A esa hora el frío se mete por el chaleco, más cuando vienes húmedo de la caja del vehículo. Nuestro jefe decidió patrullajes a pie por las brechas que bajan hacia la quebrada. Órdenes claras: no buscar contacto, observar, reportar y no abrir fuego si no había identificación positiva. A las 2:40 del segundo día lo vimos. Caminaba descalzo por el borde de un sembradío, cubierto con una cobija vieja y cargando un bulto envuelto en manta. No traía lámpara, se detuvo cuando le cantamos alto, tenía el rostro curtido de sierra, pero la mirada ida, como si mirara a través de nosotros. Lo aseguramos, registro rápido, ni radio, ni arma, solo trapos húmedos y pequeñas piezas secas de animales, amarradas con hilo teñido. Traía además colgajos de palma trenzada pegados al torso con nudos apretados, nada que pudiéramos tipificar, pero no lo íbamos a soltar así. Lo llevamos a un claro junto a un arroyo casi seco. Mi sargento intentó sacarle datos, nombre, de dónde venía, por qué a esas horas. No abrió la boca. Luego murmuró algo que parecía Otomí o tal vez Jonás, no sabíamos. Se arrodilló por sí mismo, puso la frente en la tierra y empezó a respirar fuerte, profundo, como si estuviera en una ceremonia. Un compañero le levantó la cara con la mano enguantada y le llegó un olor a tierra húmeda mezclado con algo metálico. Fue cuando comenzó. El hombre tensó el cuello con un chasquido, arqueó el torso hacia atrás, marcando la caja torácica, y soltó una exhalación lenta que parecía no terminar nunca. No era un ataque ni teatro. La piel le sudó de inmediato, y cada vez que entraba aire, el pecho sonaba como si tuviera una flauta rota dentro. Luego se dejó caer de lado, rígido, y de un tirón soltó las ataduras. Nadie lo había tocado. Se incorporó sobre manos y pies con una facilidad que no era normal y salió hacia la maleza. El sargento ordenó seguirlo sin luces. Yo iba tercero, con el FX-05 pegado. El monte se cerraba a medida que bajábamos a la quebrada. No se escuchaban grillos. Solo aquella respiración, a ratos adelante, a ratos arriba, como si se moviera por las ramas sin mover hojas. La radio empezó con estática. Era un ruido raro, no el típico de interferencia. Entre el chisporroteo se filtró una frase ahogada: regresen. Pensamos que era otra patrulla. Nadie respondió. La antena estaba baja y, aún así, sonaba. A los pocos metros hallamos un rastro de tierra removida que bajaba hacia una oquedad entre rocas. Uno de los míos se asomó y dijo muy bajo que algo se movía. No vimos ojos, no vimos dientes, solo un brillo húmedo que se contrajo cuando enfocamos un segundo con la luz del teléfono. Detrás, en la profundidad, volvió la cadencia del aire. Inspiración larga. Pausa. Expiración más larga. Como si contara. El jefe levantó la mano, repliegue lento. Empezamos a retroceder siguiendo nuestras huellas. Entonces el aire cambió. No puedo explicarlo sin que parezca exageración,
pero el ambiente se volvió pesado, costaba llenar los pulmones. La respiración sonó ahora a nuestra izquierda, a la altura del hombro, aunque no había nadie. Luego a la derecha, a ras de suelo, a un compañero le temblaban los dedos en el guardamonte, no dijo nada. Nadie dijo nada. Cuando alcanzamos una curva de la vereda, una sombra más alta que un hombre se recortó un segundo contra el cielo nublado, un cuerpo delgado, inclinado hacia adelante, con telas pegadas a la piel, dio 2 pasos rápidos, torpes, y se perdió detrás de una encina. Disparar hubiera sido consuelo, pero la orden se mantuvo, avanzamos en línea, cubriéndonos con el terreno, tratando de no pisar ramas. Entre parpadeos, escuché la respiración en mi nuca, me giré con el arma a media altura y solo vi troncos. La radio soltó otra frase: no, arriba, no suban. Era voz de hombre, cansada. Revisamos frecuencias, nadie en la zona iba en esa asignación. El sargento ordenó seguir, ya sin detenerse. Cuando por fin alcanzamos la brecha, pasamos lista, éramos uno menos. Regresamos nuestras pisadas una y otra vez, en silencio, no había señales de arrastre ni marcas de lucha. Yo me acerqué a un arbusto donde creí ver algo. Era el portacargadores de él, colgado de una rama baja, aún abrochado, no había sangre, no había su equipo tirado en el suelo. Solo el objeto, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. La respiración volvió a sonar, esta vez desde el claro, abierta, satisfecha. El sargento dijo muy bajo: aguantamos hasta que amanezca. Nos pegamos al talud, arma al pecho, ojos fijos en las sombras. No parpadeábamos. La cosa jugó con nosotros hasta que clareó. Lo sentíamos dar la vuelta alrededor, agazapado, a veces parecía a metros. A veces lejos, arriba, como si se colgara de algún risco. En un momento lo escuché justo detrás de mí, tan cerca que sentí el aire en la oreja. No me moví, no fue valor, fue parálisis. El tiempo se estiró en esa postura, con los músculos tiesos y el corazón a golpes parejos, hasta que el cielo tomó ese tono pálido que anuncia día. Con la primera luz, la respiración se alejó por la barranca, cada vez más tenue, hasta apagarse. Subimos en silencio y pedimos apoyo. Nadie creyó lo que contamos. Reportamos como procedimiento: pérdida de un efectivo en pendientes, actividad no identificada, posible maniobra de presión psicológica. Bajaron peritos. Encontraron huellas nuestras, huellas de alguien descalzo de días previos, rastros de velas consumidas en una peña y, a un lado, tramos de hilo teñido enredados en el matorral. El pueblo siguió callado. En la tarde vimos a 3 mujeres de rebozo pasar con flores hacia un camino diferente, sin mirarnos. Nadie preguntó por nuestro ausente. La semana siguiente nos movieron a otra zona. De noche, en el campamento, un compañero empezó a oír la misma respiración en la oscuridad de la carpa. Lo cambiaron de tienda. Luego de guardia. No sirvió. Lo pasaron a retaguardia. Otro pidió su baja. El que perdió el portacargadores dejó de hablar, solo se sentaba con el chaleco puesto y miraba hacia un punto fijo del horizonte. A mí me trasladaron a la capital y después a otra unidad. En el examen médico dije que no dormía por ansiedad operativa. No dije que cerraba los ojos y escuchaba aquella cadencia a 2 dedos de mi oído. Con el tiempo he intentado convencerme de 1000 hipótesis. Alguien conocía el terreno y nos cercó, un grupo nos probaba sin presentarse, el hombre descalzo nos guió a una trampa de nervios y nada más, pero en el fondo sé lo que sentí. No eran pasos, no era risa ni palabras. Era una respiración muy concreta, con pausa al centro, como un metrónomo de pulmón ajeno. A veces se repite en el cuarto cuando el aire está quieto y la casa entera parece contenerse. Otras, cuando cruzo un puente y el agua pasa debajo en silencio. No volví a la Sierra Gorda, aunque la sueño seguido. En el sueño regreso por la brecha con el primer sol pegándome en la cara, y en el claro donde nos pegamos al talud alguien ha tendido nuestras cosas en orden, cascos, cantimploras,
placas, el portacargadores en esa rama baja, no hay huellas. Me agacho para recogerlo y entonces la siento detrás, a un palmo. Inspira largo, pausa, expira más largo, como la primera vez. Me quedo inmóvil, con la mano extendida, esperando que el aire termine de salir, nunca termina. Esa es la parte que no cuento en los informes ni a los médicos, porque allá afuera uno puede replegarse, pedir apoyo, moverse a otra zona. Aquí adentro no hay repliegue posible. Aquí adentro, el que respira se sienta a esperar a que cierre los ojos. Frecuencia negra. Fue en 2011, en la sierra que divide Guerrero y Michoacán. Yo era sargento segundo en un equipo de reconocimiento. Nos mandaron a verificar una pista clandestina desocupada tras una interdicción. Orden, observar y reportar, éramos 7. De noche el aire olía a hoja húmeda y diésel. Subimos por una vereda de piedra suelta, llevaba el FX-05, visor nocturno y el Harris en el pecho con primaria y secundaria. Cerca de medianoche alcanzamos la plancha donde, días antes, levantaban avionetas, había marcas de llantas, pero ningún guardia ni fogatas. El capitán ordenó punto de escucha en un talud y dejó un observador en la brecha. Me tocó el talud con Valadez. Entonces sonó en mi radio un bip que no correspondía a nuestra red, 3 largos, 2 cortos, el display mostró una frecuencia que no teníamos cargada. Pensé en una baliza de emergencia, el capitán indicó silencio radio, a los 5 minutos repitió el mismo patrón. A menos de 200 metros había un cobertizo junto a un tanque de combustible. Las trochas se perdían en un cañón cubierto de matorral, la señal venía de ahí, se sentía como un metrónomo en el pecho. El capitán ordenó acercarnos sin luz blanca. Avanzamos de rodillas, el bip apareció otra vez, con un chasquido seco, activé la secundaria y recibí un destello de voz en clave, una designación de helicóptero, mitad cortada, seguida del patrón, anoté todo. Esa designación se usaba antes de que yo ingresara. Con la antena direccional confirmamos que venía del cañón, bajamos despacio, Valadez y yo al frente, unidos por una cuerda de vida. A 20 metros de la bocana golpearon contra el casco ramas movidas por algo grande que no vimos. El paso olía a metal y agua estancada. El visor marcaba manchas de temperatura donde no había nada a simple vista. La cuerda se tensó cuando Valadez se detuvo junto a un poste con láminas colgando, restos de una torre de radio, en la base, semienterrada, asomaba la cola de un cohete de señalización gastado. Junto a eso, marcas de botas orientadas hacia adentro y hacia afuera. Entre ellas, huellas calcadas sobre huellas, como si alguien nos hubiera copiado el paso. La baliza sonó otra vez. 3 largos, 2 cortos. De un lado opuesto apareció una luz pálida, redonda, que subió y bajó como si alguien la sostuviera a la altura del pecho. No era linterna ni bengala ni dron, se movía con la cadencia de un paso humano. El capitán ordenó mantener posición, respondí y escuché mi propia respuesta repetida 2 segundos después por la secundaria, con mi mismo timbre. La luz se apagó. El visor mostró, por un instante, una figura pegada al poste, rígida en una postura imposible, la cabeza inclinada más de lo que permite una nuca. Parpadeé y ya no estaba. Tiré de la cuerda para asegurar a Valadez. Regresó floja. No escuché caída ni arrastre. 2 pasos adelante tropecé con su guante, tibio todavía, toqué su arnés, la cinta estaba cortada a la altura del mosquetón. El corte era limpio. Llamé por el interno, el capitán ordenó replegarnos a la plancha, avancé y choqué con un alambre tensado a la pantorrilla, lo seguimos con la mano, terminaba en una lata oxidada rellena de piedras, vieja alarma, lista para delatarnos. Subimos a trompicones. El observador miraba el cobertizo. Juraba que vio pasar a Valadez y que entró sin decir palabra,
Revisamos por fuera sin cruzar el marco, desde dentro llegó el patrón de Vips, el capitán marcó extracción por contingencia, no entramos. La retirada fue lenta. A mitad del ascenso, de nuevo, mi voz salió por la secundaria, esta vez diciendo una frase que no había dicho: alto, hay alambre a la pantorrilla. 3 segundos después nos topamos con otro alambre idéntico, lo sorteamos, quise creer que un repetidor viejo nos duplicaba, pero no pude. Nos recogieron cerca del amanecer. En el mirador, el capitán me pidió el cuaderno, anoté la secuencia, la hora, la dirección de señal y las veces que escuché mi timbre rebotado desde el monte. Al mediodía, ya en base, un técnico soltó lo que no quería oír. Ese patrón de baliza pertenecía a un U-1H estrellado en 1994, en otra sierra. La designación coincidía con un registro de ese año, no había manera de que sonara en 2011 desde un cañón donde jamás se reportó ese siniestro. La búsqueda de Valadez duró 4 días. Hallaron su arnés en la última curva de la vereda, colgado de una rama como si alguien lo hubiera puesto con cuidado. La cuerda, intacta, su placa, limpia, ni rastros de pelea ni huellas que explicaran su trayecto. En el cobertizo, al final, encontraron un transmisor viejo conectado a nada, con la antena rota, sin batería, a un lado, latas vacías, costales y marcas de botas que a ratos coincidían con las nuestras y a ratos se desvanecían en la misma tierra. Meses después pedí cambio. Dejé de cargar la secundaria por costumbre. De noche, los aparatos descansan en una repisa lejos de la litera. A veces, cuando todo queda en silencio y el guardia gira la llave del acceso, aparece el patrón, bajito, como si viniera del metal del casco, 3 largos, 2 cortos. No suena siempre, con viento no suena. Con lluvia, sí. Siento entonces la cuerda en la muñeca tirando suave, pidiendo que la siga hacia el cañón. No lo hago, cuento el ritmo que aprendí en aquel talud. No contesto, no toco el radio, recuerdo el poste, la torre, la luz a la altura del pecho. Recuerdo mis huellas impresas sobre mis huellas, como si otra versión de nosotros hubiera caminado antes para empujarnos a repetir la ruta. Y entiendo que hay sitios donde la señal no viaja de A a B, sino de antes a después, y que a veces regresa para hablar con quien aún no ha llegado. Hay nombres que se dicen una sola vez para que no vuelvan. Valadez es uno de ellos. Cuando escucho el bip, el estómago se me aprieta como antes de un salto, me quedo inmóvil hasta que el patrón se extingue, agradezco que nadie más lo oiga. Luego me preparo para otra noche, aunque sé que la frecuencia no conoce de amaneceres. La casa 27. Me llamo Adrián y serví en un batallón de infantería de la Sedena en Tamaulipas. Esa noche yo estaba franco, en el complejo habitacional del personal. Mi esposa veía una serie con el volumen bajo y mis hijos dormían. A las 21:58 el pasillo se llenó de pasos, portazos y voces contenidas. Afuera, varios vecinos formaban un semicírculo frente a la casa 27. No eran curiosos, eran soldados con el gesto duro, esposas con los brazos cruzados, niños asomándose detrás de una cortina. El oficial de día llegó con 2 elementos del servicio de guardia. Había un parte verbal, un cabo de transmisiones encerrado con su esposa e hija. La mujer había pedido ayuda a través de una ventana, llorando. El cabo no abría y había trancado la puerta con muebles. Por reglamento no se entra a la vivienda de un compañero sin autorización, así que el oficial pidió línea al mando. Mientras esperábamos, del interior llegaban golpes a distintas alturas, como si arrastraran cosas pesadas, y un murmullo que no sabría describir. No sonaba borracho ni fuera de sí, más bien como si repitiera una oración en un idioma que no he escuchado en ningún curso. A las 22:12 se autorizó el ingreso controlado. Conseguimos una escalera y una barra. El ventiluz de la cocina estaba abierto.
2 de los de guardia se metieron, yo me quedé en el pasillo con el oficial, conteniendo a los vecinos. La niña de la casa 27 lloraba en brazos de su tía, diciendo que su papá hablaba con alguien detrás de la pared. La mujer, pálida, refería que desde semanas atrás él se levantaba a las 3, se metía al baño y se quedaba ahí sin luz. Aseguraba que no consumía nada, que no tomaba, que solo decía que tenía algo importante entre manos. Dentro se oyeron instrucciones cortas, muebles arrastrados, un golpe seco. Cuando por fin abrieron, la sala estaba patas arriba. Las fotos familiares tiradas, un sofá volteado, la mesa de centro con marcas en la superficie, como rayas hechas con punta metálica formando figuras geométricas que no correspondían a nada escolar. En el piso había un cruce trabajado con alambre y cuentas negras, de manufactura casera. No parecía adorno. El cabo estaba en el pasillo, descalzo, con los nudillos lastimados y una mirada fija que yo solo había visto en gente tras un accidente. Repetía una serie de frases en voz baja, sin acento, sin pausas. Cuando nos vio, mostró un cuchillo de cocina. No hizo amago de atacar, pero se pegó al muro y comenzó a pasar la hoja por la pintura, en trazos lentos. La mujer dijo su nombre y él giró como si no entendiera de quién hablaba. Lo reducimos con técnica, nada espectacular, lo justo para evitar heridas. Le aseguramos el cuchillo, le inmovilizamos brazos y lo llevamos a la enfermería que está a 2 cuadras, dentro del mismo complejo. Yo fui parte de la escolta. En el trayecto el cabo siguió con su cantinela. No era una plegaria militar ni un pasaje bíblico. Sonaba como una serie de sonidos viejos, secos, en secuencia. Me llamó la atención que no perdía el ritmo con los baches, como si no fueran palabras, sino una clave de radio que alguien dicta sin respirar. En la enfermería lo revisaron. No tenía golpes relevantes, temperatura normal, pupilas normales. El médico decidió sedarlo leve para que durmiera. Mientras preparaban la inyección, el cabo me clavó la vista. No me miró a mí, miró a algo a mi lado, como cuando buscas a quien manda en una sala. Y sonrió sin que el gesto llegara a los ojos. Fue una sonrisa mínima, técnica, como la de un instructor que confirma que entendiste una orden. Me aparté por inercia. El medicamento hizo efecto al minuto. Roncó hondo y se quedó inmóvil. El médico pidió entregar sus pertenencias en custodia. En los bolsillos llevaba un teléfono, una cadena con una cruz rara hecha con 2 varillas y hilo oscuro, y un papel con símbolos repetidos en filas, como si alguien practicara caligrafía con signos ajenos. El oficial de día mandó resguardar todo. La esposa, que había llegado después, contó entre sollozos que en el historial del teléfono había consultas sobre rituales, pactos, atajos para conseguir poder y pagos. No sabía más. El parte escrito se hizo a medianoche. La casa quedó sellada por prevención. Yo regresé al departamento. Mi esposa me esperaba sentada con el abrigo puesto, los ojos abiertos de par en par. Le dije que todo estaba controlado, que no había heridos. Ella asintió sin preguntar. Cuando nos metimos a la cama sentí el cuerpo agotado aunque no había corrido 1 kilómetro. Cerré los ojos y me vino el zumbido de la frase del cabo, constante, sin origen. Fue como si el oído se quedara sucio con un tono que no se pierde. A las 3:07 me despertó un golpe en la pared común con la casa 27. No fue un golpe fuerte, fue la vibración de un objeto que cae y se detiene. Me levanté en silencio para no inquietar a los niños. Me asomé por la mirilla del pasillo. No había nadie. A lo lejos, un perro de los castrenses lloriqueó sin motivo. Regresé a la cama con la sensación absurda de que alguien hacía inventario en un cuarto vacío. Al día siguiente el cabo fue trasladado al hospital militar para evaluación psiquiátrica. Había despertado en la madrugada y no recordaba lo de la casa ni la enfermería. Reconocía la cruz de alambre, no su función.
Dijo que la compró en un tianguis por curiosidad. El médico recomendó observación, exámenes y visita al capellán, más por tranquilidad de la familia que por otra cosa. Se registró el teléfono y el papel bajo cadena de custodia. A mí me asignaron la tarea de acompañar al oficial a revisar el domicilio con luz de día. La casa 27 a esa hora parecía otra. Las marcas sobre la mesa no eran al azar, formaban patrones repetidos, con líneas que se cruzaban en ángulos exactos, como mapas o rutas. En una esquina de la recámara había un pequeño altar improvisado, una vela consumida hasta la base, un vaso con agua turbia y una pieza de cristal opaco redondo, con vetas dentro. No era caro ni elaborado. Era de los objetos que uno pasa por alto si no sabe lo que busca. De regreso a la oficina revisamos las fotos tomadas por el servicio. En una, el cabo está sentado en la camilla, con la mirada clavada en el reloj de la pared. La manecilla de los segundos aparece en posición improbable para el momento en que se disparó la toma, como si marcara otra hora. En otra, la cruz de alambre sobre la bandeja de acero refleja algo que no es la lámpara del techo, sino una franja más angosta, curva, como un pasillo visto desde arriba. No soy técnico en imágenes, así que solo lo mencioné y seguí con el papeleo. La semana corrió con rutina forzada. Los niños volvieron a jugar en el pasillo, las esposas a barrer temprano, los compañeros a salir al primer servicio. Solo que nadie quería pasar frente a la casa 27 de noche. Uno se cambiaba de banqueta sin decirlo. Yo mismo empecé a cortar camino por la parte de atrás, aunque me cayera polvo en las botas. El sábado, cuando quise lavar el carro, encontré en el piso del asiento del copiloto una cuenta negra como las de la cruz. No estaba ahí antes. La tomé y noté que tenía un brillo interno que no nacía del sol. Me reí de mí mismo, la eché al bote y seguí con la manguera. El cabo no regresó al complejo. Hubo un movimiento administrativo y lo mandaron a otra plaza. Se comentó que fue a baja, que pidió traslado, que lo pidió la esposa. En los movimientos de personal ese tipo de cosas se pierden en papeles. Un mes después llegó otra familia a la casa 27. Pintaron y repusieron los muebles. El primer fin de semana se escuchó una fiesta de bienvenida con música baja. Todo normal. Yo dejé de soñar con la secuencia que repetía el cabo, salvo algunas noches sueltas. Hasta que un día, por protocolo, tuve que relevar al oficial de día y quedarme solo en la oficina al cierre. Tenía mi teléfono en la mesa. Quise poner una lista de reproducción para no oír el zumbido del aire. Al desbloquear, el buscador de la aplicación tenía texto escrito que yo no había tecleado. No era una palabra, eran los mismos signos del papel incautado, en orden, como si alguien hubiera transcrito la secuencia exacta. Borré. Pasé un paño a la pantalla. Salí a caminar por el pasillo. Volví y el texto estaba otra vez. No lo conté en el parte, porque no hay renglón para escribir eso. Lo que sí anoté, con todo detalle, fue la hora en que la alarma contra incendio del consultorio de la enfermería sonó sin motivo, 3:07. Anoté también que el perro volvió a llorar, que la manecilla del reloj tuvo un avance irregular, que la cuenta negra no apareció de nuevo. Dejé la oficina a las 6, cuando cambió el turno, y me fui a casa en silencio. Hoy vivo en otra plaza. Mi esposa dice que me volví maniático con las puertas, que cada noche hago un recorrido como si estuviera en servicio. A veces me quedo quieto en el pasillo de mi casa, frente a la pared, escuchando si hay algo detrás. No escucho nada. Lo único que no cambia, haga lo que haga, es que a las 3:07 despierto con la sensación de que en alguna parte del complejo alguien está repitiendo una secuencia, con una paciencia infinita, esperando el momento exacto en que otro de nosotros, sin querer, termine de escribirla. Y entonces, sin armar escándalo, pase al siguiente. Lo que arrojó el mar.
Me llamo Damián y serví como cabo de infantería en la Sedena. En 2016 me destacaron a un operativo interinstitucional en la costa norte de Veracruz. La Marina llevaba el mando, nosotros, un pequeño equipo, íbamos a bordo de una patrullera rápida para reconocimiento y apoyo. No era mi terreno. Yo sé de cerros, brechas, polvo en los pulmones. El agua abierta no te da punto de referencia, solo horizonte y un zumbido metálico que no perdona. Aquella tarde salimos con la luz todavía alta y el mar planchado. Nos internamos unas millas, siguiendo un rastro de posiciones donde habían visto lanchas brincadoras. La orden era barrer un sector y volver antes de anochecer. A mí me tocó cubierta, al lado de la ametralladora, detrás de mí, la consola, radar, GPS, sonda, radios. Nada especial. Un mapa con 2 líneas marcadas a plumón y el olor a diésel fijo en la garganta. Poco antes del ocaso, dimos vuelta en U. Fue entonces cuando el mundo se redujo a fallas. Primero la sonda se quedó en ceros, después, el GPS comenzó a dibujar nuestra posición saltando como si alguien moviera la pantalla con nervios, el radar pintaba ecos que desaparecían. El támano bajó la velocidad, el jefe de máquina salió del compartimiento con el overol empapado y levantó la tapa de un tablero. El generador auxiliar estaba bien, los fusibles también. La patrullera, sin embargo, se sintió pesada, como si la agarrara algo por debajo. La noche cortó la línea del agua con una rapidez que me pareció ofensiva. Tierra estaba lejos, tal vez no tanto, pero la distancia se hace más grande cuando la luz se cae. Las luces costeras eran apenas agujas minúsculas y, aún así, preferí no mirarlas. Una superstición infantil, cuando te aferras a un punto fijo y este se va, te sientes soltado desde muy alto. El mar estaba manso y luego ya no. No hubo viento ni nube, solo un cambio en el pulso de la superficie. El oleaje chiquito comenzó a ordenarse en bandas, como si respirara a su modo. Escuché algo en la radio, un ruido de fondo que se parecía a palabras, pero no lo eran. El timonel mandó a uno de los marinos por chalecos adicionales por si acaso. Nadie hablaba más de lo necesario. Éramos 13 a bordo y todos sabíamos contar. No es cierto que la oscuridad del mar sea igual en todos lados. Hay sitios donde el agua se aclara con bioluminiscencia, como si alguien trazara con fósforos el contorno del casco. Esa noche apareció de golpe, un resplandor tenue que seguía la silueta de la patrullera y luego se alejaba en círculos. Lo he visto antes, pensé, pero no así. Porque los círculos no se expandían de manera normal, se cerraban en sí mismos, formando una elipse que parecía medirnos. Cuando parpadeé, la superficie frente a la proa se abombó. No hay otra forma de decirlo. No fue una ola. Fue una elevación, como si el mar fuera una lona levantándose desde abajo por una mano invisible. La patrullera crujió. Sentí el golpe en las plantas de los pies. Alguien detrás de mí dejó caer una llave y nadie se agachó a recogerla. El jefe de máquinas metió el torso bajo otro panel. Dijo algo sobre reiniciar un sistema y apoyó la frente en el marco como quien reza sin darse cuenta. Yo tenía los dedos pegados al frío del guardamanos. El timonel, con el cuello rígido, mantuvo la proa apuntando a una nada ordenada. Entonces el agua explotó. No fue un chorro, tampoco una rompiente clásica. Fue una columna breve y brutal, que se deshizo en gotas gruesas y pesadas. En ese instante, algo salió despedido desde dentro del abombamiento. Lo vi con suficiente claridad para saber que no era un pez ni una boya. Era un cuerpo opaco, alargado, del tamaño de un tambo grande, con anillos o abrazaderas en los extremos. Giró en el aire, describió medio arco y desapareció en la negrura hacia nuestra banda de babor, como si hubiera sido lanzado por una catapulta. Nadie gritó. El único sonido fue el de las gotas golpeando el casco con la cadencia de una granizada.
La columna se desinfló. La superficie volvió a su pulso irregular. En la consola, el GPS dejó de bailar, marcó una posición estable, el radar limpió sus manchas y mostró una pantalla limpia. El motor respondió a la orden mínima con una docilidad que unos segundos antes no tenía. El jefe de máquina cerró la tapa del panel con dedos que le temblaban como si acabara de cargar todo el barco él solo. Rumbo a puerto, dijo el oficial de la marina, sin subir la voz. Sin comentarios a bordo. Regresamos en silencio. Recuerdo que el aire de la noche nos pegaba en la cara y nos dejaba una capa salobre en los labios. Yo miraba el mar de reojo, esperando que se volviera a elevar. No lo hizo. La costa fue creciendo, los faros se hicieron líneas, los muelles, contornos. Yo no dejé de sentir, sin embargo, que nos seguían, no desde la superficie, sino desde abajo, alineados con nosotros, a la misma velocidad. En la explanada del sector, la luz blanca de los halógenos no logró borrar el olor del diésel ni la sensación de cabina apretada. Se firmó un parte sobrio. Fallas intermitentes. Retorno sin novedad. Nadie preguntó por qué volvíamos antes del tiempo previsto. Nadie preguntó qué vimos. A veces el silencio es un uniforme más. Al día siguiente, nos ordenaron salir de nuevo. Mis manos no obedecían bien al principio, me temblaban en los nudillos. Navegamos al mismo cuadrante con otra ruta, como si aquello rompiera el hechizo. Y por un rato funcionó, sistemas normales, mar normal. Hasta que pasamos por el punto en el que, según mi memoria, la superficie se había levantado. La sonda clavó un número imposible para esa batimetría, un bache en los datos, un trazo vertical que no correspondía a nada. El radar dejó una estela de ruido apenas un segundo y se limpió. En la superficie, solo vi pequeñas algas y, más lejos, una mancha de brillo aceitoso que se quebraba con la brisa en dibujos irregulares. Quise anotar las coordenadas, pero la libreta se me quedó pegada a la mano por el salitre. Las escribí igual. Esa noche, ya en tierra, busqué en los mapas, no había pecio registrado, ni plataforma, ni cableado, ni nada que justificara una lectura rara. Se lo dije al sargento del equipo. Me miró con una seriedad tranquila y me palmeó el hombro. Al día siguiente, a otra cosa. Un operativo en brecha, bultos entre matorrales, rostros de siempre. Como si el mar fuera un sueño. Pero no lo era. A partir de entonces, cada vez que escuchaba un motor diésel trabajar parejo, esperaba el cambio de ritmo que anuncia que algo no quiere que te muevas. En el monte ese aviso lo dan los pájaros cuando de golpe dejan de cantar, el zumbido de los insectos cuando se detiene como si alguien hubiera cerrado una puerta. En el agua, el aviso es más cruel, te lo da la máquina y te lo da tu propio cuerpo, con una presión sorda en los oídos y un frío que sube desde las plantas de los pies hasta la nuca. He pensado mucho en el objeto que vimos salir disparado. Podría haber sido un contenedor de arrastre, una pieza suelta, un artefacto improvisado. Podría. Lo que no puedo explicar es el impulso, de donde salió la fuerza para lanzarlo así, en ese ángulo, con esa velocidad. Tampoco puedo explicar la sincronía, cómo se alineó el regreso de la energía con la desaparición del objeto. Es cómodo pensar en coincidencias hasta que las repites en tu cabeza y dejan de acomodarse en la misma repisa. Hay cosas que no ponemos en los reportes porque no sabemos cómo escribirlas. No hay casillas para el agua se levantó como piel ni para la máquina se apagó porque sí y volvió porque sí. No hay formulario para admitirte que un elemento que no ves te mide, te pesa, te prueba, y luego decide si te deja ir. Y sin embargo, esa noche aprendí que el mar tiene su manera de devolver lo que le estorba, sea nuestro o no. Lo saca a patadas, lo lanza, y te hace testigo para que te vayas con la lección clavada.
A veces, cuando me asignan guardia y la madrugada está quieta, recuerdo la elipse de luz cerrándose bajo nuestro casco y el objeto rotando, mudo, en el aire corto antes de desaparecer. No rezo. Solo mantengo las manos ocupadas y la mirada en un punto que no me traicione. Porque hay distancias que se agrandan cuando las nombras. Porque hay historias que no se cuentan para asustar a nadie, sino para que, si alguna vez te toca, sepas que lo peor no fue lo que viste, sino lo que te midió y te dejó ir. Y que quizá, solo quizá, no fue la patrullera la que se salvó esa noche, sino algo allá abajo lo que decidió no tenernos encima. Calor a la espalda. Me llamo Adrián. Soy sargento segundo de infantería en la Sedena. Esto pasó en 2014 en un destacamento provisional en las afueras de Zacatecas. Esa noche me tocó cubrir el perímetro con un cabo recién llegado. El camino interno tenía casi 3 kilómetros inalumbrado, a la derecha y a la izquierda solo había árboles y pasto alto. Llevábamos bitácora, radio y 2 linternas. Por disciplina no debía fumar, pero ya sabes cómo es la madrugada cuando el silencio pesa en el casco. A las 2:13 empecé a notar que la vegetación del fondo se movía como si una corriente la peinara en una sola dirección. No corría aire. Lo anoté, hice un paneo con la luz y no vi nada entre los troncos. El cabo me dijo que quizá eran tlacuaches. Seguimos atentos. Luego llegó un golpe de calor seco, como si abrieran una puerta de horno a nuestras espaldas. Sentí la nuca húmeda en un segundo. El cabo se dobló, apoyó las manos en las rodillas y empezó a respirar mal. Llamé por radio, pedí apoyo médico y relevo. Se llevaron al cabo sin decir mucho. Me quedé solo. No me gusta estar solo en un puesto, pero alguien tenía que cerrar el turno. Saqué un cigarro que guardaba en el bolsillo interno y lo encendí con la mano tapando la flama. El calor volvió, esta vez quieto, pegado a mi espalda, tan cerca que el chaleco se me antojó insoportable. No quise voltear. Me concentré en la brasa, en el papel arrugándose. Sentí que si miraba, algo se iba a descomponer para siempre. Dejé el cigarro en el suelo, junto a la línea de cal que marcaba la zona segura, como si lo ofreciera a nadie. Di un paso adelante. El calor se retiró despacio, como si alguien caminara hacia atrás sin hacer ruido. Cuando alumbré, no estaba el cigarro ni había marcas en la tierra. A las 6 entregué el puesto con la garganta seca. En la enfermería me dijeron que el cabo tenía agotamiento por calor y que juraba no haber estado conmigo en la guardia. Lo tomé como broma de novato. Sin embargo, cuando intenté fumar a la salida, otra vez lo sentí detrás, como si quisiera leer por encima de mi hombro. Apagué el cigarro con los dedos. Desde entonces, cada vez que prendía uno, algo se acercaba. No olía a nada. No hacía ruido. Solo ese calor pegado a la piel, paciente, esperando. Nos movieron a un patrullaje en la Sierra de Durango. Dormíamos en aulas abandonadas de una primaria. La primera noche, al cambiar de turno, las regaderas del plantel se abrieron solas. Las llaves crujieron como si alguien las hubiera girado con fuerza. Entramos 4, revisamos ventana por ventana y no hallamos a nadie. Nos reímos para espantar la tensión, pero a la mañana siguiente amanecieron 3 cobijas enredadas en los tubos del techo del salón. Nadie reconoció las suyas. Ese día, antes del anochecer, hicimos una oración en círculo. Las cosas bajaron de tono, pero no desaparecieron. Yo pensé que lo mío era sugestión. Dejé de fumar un mes. Me sentía mejor. Luego, en un retén cerca de un poblado, un señor mayor me vio las manos temblorosas y me regaló una pulsera de istle con una medallita. Dijo que era para cortar engaños de la noche. Me la puse para darle gusto. Aquella misma semana, durante una ronda,
vi a una mujer parada junto a la cerca, cruzada de brazos, como esperándonos. Mis compañeros la vieron joven. Yo la vi vieja. La medalla estaba fría, pegada a la piel. Le apuntamos con las linternas y ya no había nadie. Nadie quiso hablar del tema. Yo tampoco. Meses después regresé al mismo destacamento de Zacatecas. Ya habían instalado lámparas nuevas sobre el camino. El jefe de servicios nos pidió probar el generador durante la madrugada. Tomé mi puesto con otro soldado. A las 2 las lámparas parpadearon, luego se quedaron fijas. El aire estaba limpio y hacía frío. Me sentía a salvo. Quise celebrarlo con un cigarro, una tontería, lo sé. Lo encendí. No alcancé a dar la primera calada cuando el calor volvió a recargar su peso en mi espalda, sin prisa. El otro soldado dijo que tenía náuseas y pidió permiso para ir a la caseta. Lo vi alejarse. Me quedé quieto, mirando hacia el frente, con la brasa a un lado de la cara como único reloj. Ese calor no tenía forma, pero parecía entender. Cuando apagaba el cigarro, se iba, cuando lo prendía, volvía. Empecé a pensar que no era un enemigo, sino una costumbre ajena, un vicio pegado a un lugar, como si alguien hubiera pasado demasiadas madrugadas allí, fumando, hasta quedarse. Revisé reportes viejos en la libreta del puesto y encontré, de años atrás, notas de anomalía de temperatura a las 2. Nadie había puesto más. La mayoría de los que firmaban ya no estaba en la unidad. En otra comisión, en la costa de Guerrero, el patrón se repitió. Cada vez que alguien encendía, los radios chirriaban y la interferencia nos mordía el oído. 2 noches seguidas, una bandada de aves negras se posó en los techos del destacamento como si cuidaran el perímetro. Un perro blanco enorme se quedó parado en 2 patas a la distancia, inmóvil, como si hubiera aprendido a observarnos. Apunté, pero se me entumió el cuerpo desde los talones a la nuca. No fue miedo común, fue una calma equivocada que me dejó clavado al suelo. Cuando pude moverme, ya no estaba. Regresé a Zacatecas para un curso. Me asignaron otra vez el mismo camino. A la 1:50 empezó a llover con una fuerza que tapaba el eco de las camionetas. La luz del generador bajó, subió y bajó otra vez. Yo tenía la pulsera en la muñeca. A las 2 exactas, el calor apareció, ahora delante de mí, a la altura de los ojos, como si una puerta invisible estuviera abierta en medio del camino. Vi la lluvia golpear un contorno que no debía estar ahí. Se dibujaba y se borraba al ritmo de las gotas. No era figura de persona, era un volumen sin bordes, la ausencia de frío acomodada en mi trayectoria. No quise retroceder. Apagué el cigarro que no había encendido. Lo dejé sobre la línea de calorías. Di 2 pasos hacia esa ausencia. La lluvia cayó de golpe dentro del jue, dentro del espacio que no ocupaba, como si alguien hubiera retirado un plástico. Sentí que la medalla se puso ardiente y luego helada. Dije en voz baja que ya entendía. Que no iba a volver a fumar en servicio. No pedí nada. Solo lo pensé. El calor se apartó a un lado del camino, dejándome pasar. Avancé con la linterna hacia el punto de control. Cuando giré para ver atrás, la lluvia caía normal y el cigarro había desaparecido otra vez. Desde entonces no fumo. No por salud ni por reglamento, que también, sino porque sé que no estoy solo cuando la brasa nace. A veces, en puestos de otras ciudades, a las mismas horas, noto como el aire se espesa en la nuca de alguien que enciende a escondidas. Me acerco y le digo que guarde el encendedor. No doy explicaciones. En la bitácora anoto que no hubo novedad. Es mentira y es verdad al mismo tiempo. Cada unidad tiene sus historias. A mí me tocó esta. No sé si es una persona que se fue, una costumbre que se quedó o algo del camino que aprendió a querer el humo.
Lo único que sé con certeza es que cuando esa presencia se arrima, no hay viento, no hay insectos, no hay fauna. Solo un calor que te pide mirar al frente y dejarle su parte. Si se la das, te deja trabajar. Si juegas a ignorarla, te acompaña pegado a la espalda hasta que termina suplicando que amanezca. En 2021 me cambiaron de adscripción. A veces regreso por trámites y, si paso cerca del antiguo camino, me quedo un momento dentro del vehículo, con el motor apagado. No necesito bajar para saber que a esa hora el aire se deforma sobre el asfalto. No prendo nada. Respiro hondo. La pulsera sigue en mi muñeca, deshilachada. Después enciendo la camioneta y sigo. Nunca escribo esto en reportes. Algunos compañeros no me creerían. Otros se reirían. Yo solo pienso en el cabo que aquella primera noche juró no haber estado conmigo. Tal vez tenga razón. Tal vez, en cierto sentido, nadie está conmigo cuando esa hora llega. Solo ese calor antiguo y yo, cada uno en su puesto, cumpliendo con lo que le toca. Y el camino, delante. Siempre el camino. Eco en la brecha. Me llamo Sargento Primero Ibarra y he servido 15 años en la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Creí haber visto lo peor que el ser humano puede infligirse, desde emboscadas de sicarios hasta casas de seguridad convertidas en criptas improvisadas. Nada me preparó para lo ocurrido durante la Operación Centella, despegada en octubre de 2022 en la Sierra de los Órganos, un corredor boscoso al norte de Zacatecas donde convergen rutas clandestinas de armas y metanfetaminas. Nos ordenaron establecer un punto de control móvil sobre un tramo sinuoso de la carretera estatal 54, justo donde el asfalto muere y comienza un camino de brecha que se hunde entre pinos y encinos centenarios. Éramos 6, el capitán Florián, el cabo Méndez, el especialista Ramírez, el recién egresado soldado Prado, el operador de inteligencia Medina y yo. Llevábamos un radar portátil, cámaras térmicas y un módulo de luces LED para detener vehículos durante inspecciones nocturnas. La primera noche pasamos frío, pero nada fuera de lo normal. Lo extraño apareció en los datos ambientales. El medidor de sonido marcaba apenas 15 decibeles, algo imposible en un bosque vivo, ni grillos ni zorras ni el viento entre las copas. Era un silencio denso, como acolchonado, que absorbía las voces y dejaba las propias pisadas suspendidas en la mente. Traté de bromear diciendo que la naturaleza nos había puesto modo avión, pero nadie rió. A las 2:17, mientras Méndez y yo revisábamos la cámara térmica, los colores de la pantalla se congelaron. Surgió un manchón negro de forma ovoide que cruzó de un flanco a otro, desprovisto de calor. El bosón térmico debería colorear todo, rojo, amarillo, azul, menos el negro absoluto. Aquello era, en términos de física militar, un hueco de temperatura. Algo bloqueó el sensor, murmuró Méndez. Pero el verificador de lente estaba limpio. Reinicié el equipo, la mancha había desaparecido. El capitán atribuyó la falla a interferencia electromagnética y ordenó rutina normal. Sin embargo, al amanecer descubrimos 2 huellas gigantescas junto a la brecha, impresas en la arcilla húmeda. Medían casi medio metro de largo, con 3 dedos alargados terminados en puntas que parecían garfios. Tomamos fotografías que salieron veladas por un velón gris como ceniza. La segunda noche trajo un descenso súbito de temperatura, 5 grados en 15 minutos, y con él llegó un olor indescriptible, mezcla de pino quemado y sangre coagulada. Ramírez, curtido en fosas clandestinas, palideció. Encendimos el generador, pero las luces parpadearon y se apagaron como si el cable hubiera sido mordido, aunque permanecía intacto. El capitán nos juntó dentro del umbe y, sin levantar la voz, dijo, mantengan la disciplina. Lo que sea, siente miedo si ve movimiento. Nosotros somos el movimiento. Esa frase se me quedó clavada, porque lo que vino después demostró que no era cierto. A las 3:02, la radio HF emitió un pulso continuo parecido a un latido.
Entre los intervalos, una ráfaga en alfabeto Morse se repitió. Prado, joven y aún idealista, tradujo en voz baja: silencio. Nadie en la patrulla usaba Morse en operaciones normales, todos los mensajes iban cifrados. Salimos con visores nocturnos. La noche lucía granulada, saturada de un leve resplandor verde, pero al enfocar a la ladera noté un dominio de sombras más oscuro que la propia oscuridad, un tajo vertical que se movía con lentitud inhumana entre los árboles. No distinguí cabeza ni torso, solo el contorno de una figura altísima, de miembros laxo-largos, que respiraba vibraciones. El NVG se pixelaba cada vez que su silueta se expandía, como si la criatura alterara la señal infrarroja. Méndez pidió permiso para abrir fuego, el capitán negó. No provoques lo que no entiendes. Retrocedimos hasta el campamento sin ser perseguidos, pero la adrenalina nos dejó insomnes. Prado comentó que, al mirar a la cosa, sintió un zumbido detrás de los ojos, como si su cerebro se ajustara a un idioma antiguo. La tercera noche sucedió el quiebre. Instalamos reflectores de halógeno apuntando a la brecha y colocamos obstáculos metálicos en forma de V. A las 1:40, los reflectores chispearon y se apagaron uno por uno, no a la vez, sino en una secuencia que avanzaba hacia nosotros, como si alguien caminara frente a ellos bloqueando la luz. El capitán ordenó encender la cámara de visión diurna pese a la oscuridad. En la pantalla vimos un punto de niebla sólido a unos 25 metros, flotando medio metro sobre el suelo. Parecía agua en gravedad cero. El capitán alargó una mano temblorosa para ajustar el zoom. Fue entonces cuando Prado gritó y corrió hacia el monte. Apenas pude sujetarlo por la correa del chaleco antes de que saltara la barrera. Lloraba afirmando que veía a su hermana fallecida dentro de la niebla, que ella lo llamaba por su apodo infantil. Mientras lo reteníamos, el punto se comprimió y estalló en un chasquido sordo. Un viento circular barrió el campamento, apagó el generador y derribó antenas. El silencio volvió, aún más espeso. Cuando encendimos linternas, Medina había desaparecido. Solo hallamos su fusil, vertical, clavado en el barro como si lo hubiesen hundido a pulso. El capitán emitió código rojo. Sin electricidad y sin radio, las baterías estaban vacías como si hubiesen sido drenadas. Decidimos romper protocolo, evacuar al amanecer. Pasamos el resto de la noche en posición triangular, armas cargadas, espalda contra espalda. Nadie hablaba. A las 4:08, la carretera entera vibró. Sentí que la tierra latía, acompasada con mi pulso. Una sombra gigantesca proyectó un eclipse sobre el campamento, pero miré al cielo y no había luna ni nube, solo un techo negro sin estrellas. El temblor se detuvo y escuchamos un chorro viscoso caer en la lámina del Umbe. Era una sustancia negruzca, espesa como chapopote, que se deslizaba sin separarse en gotas. Donde tocaba el metal dejaba una estela humeante, corrosiva. El olor era el mismo del día anterior, multiplicado. El capitán, siempre firme, se cubrió la boca con el pañuelo y rezó un salmo apenas audible. No le interrumpí, sentí que cualquier palabra profana arruinaría el escaso amparo que aún teníamos. Al alba montamos en silencio. Cuando la luz natural alcanzó la brecha, todas las copas de los árboles en 100 metros a la redonda estaban deshojadas, como si un invierno instantáneo las hubiera barrido durante la noche. El suelo, antes húmedo, lucía cuarteado, ceniciento, con grietas que exhalaban vapor. Subimos al vehículo y aceleramos hacia el sur, rumbo a la base de operaciones Santa Lucía. A los 20 kilómetros, el tablero electrónico murió. Condujimos a ciegas otros 5 hasta topar una patrulla de la Guardia Nacional que escoltaba un tráiler. Les hicimos señas frenéticos, bajaron con gesto confuso, sus radios funcionaban perfecto, el GPS marcaba cobertura completa y no detectaban interferencia alguna. Tampoco registraban anomalías climáticas. En la enfermería de Santa Lucía, Prado fue sedado por crisis de pánico. Entre sueños repetía la palabra silencio con un acento que no le conocíamos. Méndez presentó quemaduras químicas en las botas, la tela se había desintegrado a la altura de los tobillos. El laboratorio dictaminó ácido acético, pero ninguna lluvia ácida había sido reportada.
Un equipo de contrainteligencia examinó las tarjetas de memoria de nuestras cámaras. Todas las secuencias estaban intactas salvo por una franja gris estática de 3 horas y 13 minutos, exactamente el lapso entre la desaparición de Medina y la huida al alba. Los peritos aseguraron que el archivo no mostraba manipulación, simplemente no contenía información, como si nunca hubiéramos presionado RS. Medina jamás apareció. El ejército informó a su familia que murió en cumplimiento del deber durante un enfrentamiento, versión sellada en documentos reservados. A nosotros nos distribuyeron en unidades distintas y nos hicieron firmar convenios de confidencialidad. No he vuelto a pisar la Sierra de los Órganos. Sin embargo, cada vez que patrullo otras montañas noto momentos en que los insectos callan y la brisa se detiene, como si algo enorme contuviera el aliento sobre el follaje. Entonces un zumbido sutil crece en mis tímpanos, recordándome que el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que reclama el eco de nuestra vida. Han pasado 18 meses. Sigo despertando empapado, convencido de que allá afuera, entre los pinos marchitos, Medina aún recorre la brecha sin emitir calor, seguido por aquella cosa que engulle la luz y devora las grabaciones. Mi desempeño ha caído, disparo con temblor, vigilo con pánico. Pido licencias médicas, finjo migrañas para evitar despliegues nocturnos. Nadie en el cuartel entiende que el enemigo real no es humano y que no se le puede contener con guerra convencional. A veces pienso que ese silencio es una invitación a regresar, a entregar el ruido de mis huesos al suelo ceniza. Por eso escribo este informe no oficial. Si alguna vez sientes que el bosque te escucha, si las estrellas se apagan sin nubes que las oculten, si el latido de la tierra coincide con el tuyo, huye mientras aún hagas ruido. Cuando el silencio te nombre, ya serás parte de él. Cirujano del olvido. Jamás pensé que el miedo pudiera sentirse como un órgano más, palpitando dentro de uno mismo, hasta aquella comisión en la selva de Calakmul, en 2015. Éramos 7 elementos del 13º Regimiento de Infantería, enviados a revisar un presunto aeródromo clandestino cerca de la línea fronteriza. El Estado Mayor insistía en que se trataba de una verificación rutinaria, pero todos sabíamos leer entre líneas, si algo era demasiado callado en los partes, era porque alguien quería que siguiéramos ignorantes. Nos internamos al amanecer por una brecha cubierta de lianas y ceibas retorcidas. El verde era tan espeso que la luz llegaba filtrada, como si el sol estuviera agonizando allá arriba. El silencio era antinatural. Ni monos aulladores ni chachalacas, solo el motor apagado del Umbee crujiendo mientras se enfriaba. Tenía la sensación de que la selva respiraba con nosotros, reteniendo aire para algún final imprevisto. A mediodía hallamos la pista, un tramo de tierra aplanada, manchas de combustible viejo y trozos de lona quemada. Parecía abandonada hacía tiempo, pero algo en los bordes, cartuchos percutidos de calibres que no usamos, advertía reciente ocupación. Anotamos coordenadas, tomamos fotografías y comenzamos la retirada. Ahí cayó el mundo. El primer tiro no fue en ráfaga, fue un único estampido, solitario, que destrozó la radio en la espalda de Sánchez. Inmediatamente después, la selva explotó con fuego cruzado que venía de todas direcciones. Nos tiramos al suelo, intentando localizar blancos invisibles que se mimetizaban entre la maleza. Más que un combate, era una cacería. Una bala me perforó bajo el ombligo, diagonal de izquierda a derecha. Sentí el estallido caliente de la sangre mojando la faja y la cadera. Agarré mi fusil, pero las piernas me fallaban. Gutiérrez y Gómez me arrastraron hasta un hundimiento calizo, un cenote seco cubierto de raíces. Desde allí solo veía destellos de acero y siluetas moviéndose como sombras gruesas. El tiroteo duró lo suficiente para que la tarde se volviera noche sin darse cuenta. Cuando los disparos se apagaron, la oscuridad fue absoluta, un líquido denso que te llenaba los oídos. Con la hemorragia, el frío de la selva se me clavó tan profundo como el plomo. Sentía como los latidos se hacían cortos, con un zumbido lejano en la cabeza. Mis compañeros me aplicaron un vendaje de presión improvisado y dejaron un suero a goteo, pero el sangrado seguía.
Nadie podía moverse del cenote, el mínimo ruido atraería a los tiradores si seguían ahí, y la radio de respaldo estaba inutilizada. A ratos despertaba y veía luciérnagas bajo las raíces, brillando como pequeños faros infernales. En uno de esos despertares lo noté, había un hombre sentado frente a mí, separado apenas por la bolsa de municiones vacía. No llevaba pixelado ni botas tácticas. Portaba lo que parecía un uniforme de paño gris, sin insignias modernas, y una bata blanca que le llegaba a las pantorrillas, amarillenta en los dobleces. Tenía el cabello engominado hacia atrás, el bigote fino, y la piel grisácea, como la corteza húmeda de los árboles. No siquiera pestañeó cuando abrí los ojos. Me habló en voz baja, con un timbre seco que flotó entre los insectos. La trayectoria es limpia, la bala ha frenado contra Ilion, pero sangras rápido. Si no la extraemos, amanecerás cadáver. Intenté enfocar la mirada. Mis compañeros parecían dormidos, las cabezas apoyadas contra la piedra, ajenos a la escena. Quise preguntar quién lo había enviado, pero las palabras salieron en un gemido viscoso. Él abrió un maletín de cuero café, tan viejo que la costura estaba blanquecina. Brillaron pinzas y bisturís de acero pulido, iluminados solo por las luciérnagas que se arremolinaban cerca. Quise apartarlo, pero no sentía las manos. El desconocido deslizó algo entre mis dientes, una tabilla de madera olorosa a clavo y alcanfor. Después rajó la tela del uniforme y hundió la hoja fría. No hubo anestesia, solo un chasquido interno y un golpe de dolor tan puro que la visión se me volvió blanca. Mordí hasta astillar la tabilla, mientras él trabajaba con movimientos exactos, casi elegantes. Extrajo la bala, la mostró un instante, chata, cubierta de fibras de mi camisa, y la colocó sobre una gasa. Luego, con hilo negro grueso, me suturó a una velocidad imposible. Cada puntada latía con mi propio pulso. Al terminar, roció la herida con un líquido que olía a alcanfor y menta. Colocó un vendaje de lino, más áspero que cualquiera de uso militar actual. Sus ojos, apagados, se quedaron fijos en los míos. No bebas agua hasta que el pulso baje, dijo. Y no sigas este sendero cuando salga el sol. Hay otros peligros que no respetan uniformes. Parpadeé, al abrir los ojos de nuevo, ya no estaba. Tampoco el maletín. El vendaje, sin embargo, seguía firme y la bala reposaba aún caliente sobre mi estómago. No recuerdo haber dormido, pero de pronto la aurora tiñó de rojo las copas de los árboles. El combate había terminado, dos cuerpos hostiles colgaban de lianas, abatidos quién sabe por quién. Entre los nuestros, solo Sánchez sangraba por el hombro. Levantamos señaladores con espejos y, tras interminables minutos, un U-60 rompió el cielo, guiado por coordenadas que nadie admitió haber enviado. En el campo quirúrgico de la base de Chetumal, los médicos me abrieron el vendaje. Hubo silencio incómodo cuando observaron la sutura. El capitán médico me palpó los bordes, miró la bala que guardaba en la mano y frunció el ceño. ¿Qué cirujano te intervino en zona caliente?, preguntó. No respondí. No es trabajo de campo, esto lo hace un especialista con bisturí de hoja fina y luz estable. No hay señales de contaminación ni hemorragia secundaria. ¿Quién fue? Guardé silencio porque no tenía respuesta creíble. Me sometieron a placas y ultrasonidos, no había fragmentos ni daño visceral. Parecía obra de quirófano privado, no de un cenote infestado de mosquitos. La convalecencia duró solo 4 días antes de que me autorizaran caminar. Sin fiebre, sin olor a supuración, sin el dolor sordo que debía martillar las noches. Podía doblarme sin que la costura tirara. Demasiado rápido, demasiado pulcro. Era antinatural. Al regresar a la comandancia de zona, pedí acceso al archivo histórico, una curiosidad malsana, me dije. Revisé memorias fotográficas desde la posguerra cristera hasta la década de los 60, enfocadas en personal médico destacado en selva. Entre negativos empolvados apareció el teniente médico cirujano Renato Farfán Ríos, último destino registrado, campaña antipalúdica de 1939, Calakmul. Declarado desaparecido en patrulla durante un ataque de contrabandistas, cuerpo no recuperado.
La foto mostraba el mismo peinado, el mismo bigote delgado. Sostenía un maletín idéntico al que recordaba, con la cruz roja apenas visible. Sentí un martillazo en las sienes y tuve que apoyar la frente en la vitrina empañada. Aquello era imposible. De noche, en el alojamiento, el vendaje, ya seco, se aflojó solo y cayó a mis pies. La cicatriz no era rosada ni nueva, lucía pálida, consolidada, como una herida de años atrás. Me toqué la piel, las puntadas habían desaparecido, pero bajo la epidermis asomaba un hilo oscuro, incrustado como vena de tinta. Cuando presionaba, sentía un cosquilleo que trepaba hasta el cuello, un pulso ajeno al mío. Esa misma madrugada un compañero de guardia me despertó, decía haberme oído hablar en voz alta en la enfermería vacía. Juraba que yo discutía con alguien llamado doctor, aunque nadie más ocupaba la estancia. Dentro, olía a alcohol antiséptico viejo y alcanfor. Sobre la mesa, las gasas estériles habían sido trazadas en forma de cruz, y en el centro descansaba la bala, reluciente, sin rastros de sangre seca. Comencé a pasar las noches en vela. Cada vez que el sueño me vencía, soñaba el bisturí hundiéndose de nuevo, pero esta vez no extraía nada, insertaba objetos fríos que se desplazaban por mis venas. Despertaba con el abdomen incandescente y el sabor metálico detrás de la lengua. Las horas de insomnio se llenaban con ruidos mínimos, pasos blandos junto al catre, el chasquido de un maletín abriéndose, respiraciones que no eran mías. Solicité mi baja temporal alegando estrés post-combate. El psiquiatra militar dijo que confundía culpa con alucinaciones. Pero él no había sentido la presencia, ni visto cómo la cicatriz se cerraba como si un tiempo distinto rigiera su tejido. Regresé a la selva con ropa civil semanas más tarde, impulsado por una pulsión difícil de explicar, debía encontrar el cenote. Caminar entre aquellos árboles viscosos fue como volver al interior de una boca antigua. Hallé el hundimiento, ahora tapizado de hongos blancos. En el fondo, bajo raíces podridas, asomaba algo metálico, un mango de bisturí corroído por la humedad. Al tocarlo, la carne alrededor de mi cicatriz vibró como un músculo ajeno. Dejé el instrumento allí, sentí que no me pertenecía. Al caer la tarde, las luciérnagas reaparecieron. Entre su luz, distinguí la silueta del cirujano a unos metros, de pie, el maletín en la mano. No avanzó ni retrocedió, simplemente esperó. Comprendí que no venía por mí, sino por lo que me había entregado. El hilo bajo la piel latió con urgencia. Sin pensarlo, tomé mi navaja táctica, abrí la cicatriz a medio sanar y tiré aquel fragmento oscuro. Era el mismo hilo, largo y húmedo, que se retorció al tocar la tierra. El doctor lo recogió con pinzas, lo guardó en la bolsa externa del maletín y, sin mirarme, se disolvió entre la penumbra verde. Cerré los ojos. Cuando los abrí, la noche entera crujía con grillos y pájaros nocturnos, sonidos que antes habían huido. La selva volvió a respirar de manera natural. En mi abdomen ardía la herida abierta, ahora sangrando como debía. Me até la camisa para contenerla y emprendí el camino de vuelta, guiado por las estrellas. Todavía llevo la cicatriz, más rugosa que antes, sin hilo oculto. Pero cada vez que escucho el zumbido lejano de un helicóptero sobre la maleza, algo me recuerda que, en algún punto de la frontera donde los mapas guardan silencio, un cirujano sin latido continúa operando fantasmas de carne y hueso. Y temo que, así como me devolvió la vida aquella noche, algún día reclame la parte de mí que aún lleva su firma. Centinela del abismo. No me llamo como figura en los reportes. Quedó todo tachado antes de que me obligaran a firmar mi baja, pero sigo viendo la tinta negra cada madrugada cuando los párpados se rinden. Han pasado 6 años desde la Operación Relámpago Sur en la Sierra de Guerrero, 2019, y no existe un día en el que no repase cada segundo de aquel camino que nos llevó a la nada. Éramos 10, 8 fusileros, un enfermero y yo al volante de un Ural 4320 que ya rebasaba los 30 años de servicio. El objetivo parecía sencillo, llegar a San Ángel Zapotitlán, un caserío enclavado entre barrancas, después de que un deslave aisló a los vecinos.
El pronóstico de tormentas tropicales obligaba a evacuar. El Estado Mayor calculaba 6 horas de traslado. Salimos de Chilpancingo a las 4 con los focos de neblina encendidos y las cajas llenas de víveres, catres y jergas. A esa hora la selva huele a café recalentado y a 10 el frío. La autopista se esfumó pronto. En su lugar, una vereda de terracería con curvas como anzuelos se tragaba los neumáticos. Al pasar el kilómetro 82 apareció la primera alerta, los pinos caídos formaban una barricada torcida, recién rota por el viento. Entre todos deslizamos los troncos, sudando barro y miedo a partes iguales, sin radio ni señal satelital, la única brújula era la intuición. Un capitán recién egresado intentó mantener la moral, 20 minutos y retomamos la ruta. Su voz retumbó dentro de la lona y se perdió en la humedad. Nadie contestó. Abrí el mapa impreso que llevaba plastificado, la aguja roja marcaba un desvío no autorizado, un sendero de servicio usado por cartógrafos en los años 70 para medir corrientes subterráneas. Bajo el trazo, alguien había escrito con tinta azul, el aro. Recordé la anécdota de un artillero veterano que juraba haber patrullado por allí y haber visto luces que salían de la tierra, como fogonazos de un incendio sin humo. Soné la bocina 2 veces para romper el silencio y pisé el pedal. El desvío quedó atrás de inmediato. Si antes la vegetación era cerrada, ahora parecía un túnel orgánico. El cielo se encapotó con una costra gris verdosa, la lluvia cayó sin preludio, gruesa como grava. Al avanzar, las llantas levantaban agua rojiza, el camino estaba hecho de arcilla rica en óxido. El olor era ferroso, punzante. A la mitad de una curva ciega vi la silueta de un puente colgante. No aparecía en los mapas estatales. El tablaje pendía de cadenas negras, hinchadas por la humedad. Debajo, el lecho seco de un río extinto se abría como una fosa. Frené. El capitán se asomó por la cabina. Dijo una sola frase antes de recular: no hay vuelta atrás. Nadie bajó a reconocer la estructura. Saqué el freno, alineé las ruedas y aceleré con suavidad. Cada tablón crujió bajo las 12 toneladas del Ural. A la mitad del cruce, los faros iluminaron a una figura plantada en el extremo opuesto. No llevaba uniforme, ni ropas, ni rasgos. Era un contorno, una ausencia que reflejaba luz sin poseerla. Medía quizá 2,5 metros, su superficie parecía de obsidiana mojada. Abrió los brazos como si fuera a recibirnos. El capitán gritó y siga, con un tono que no le conocíamos, no era orden, era ruego. En un parpadeo, la silueta desapareció. El motor se ahogó y las luces murieron al instante. Quedamos inmóviles en mitad del puente, rodeados de una tiniebla que olía a metal caliente. Intenté reencender, silencio. Los fusileros agarraron sus armas, no por disciplina sino como un náufrago a un tablón. Un trueno lejano iluminó el barranco y la figura volvió a materializarse, ahora detrás del camión, bloqueando el regreso. Sus brazos pendían, pero los codos se abrían hacia afuera en ángulos imposibles, como si tuviera articulaciones adicionales. Sentí el peso de cada latido retumbar en las costillas. Alguien rezó en voz baja, fueron las únicas palabras humanas que se oyeron durante horas. Decidimos bajar a empujar. Al tocar el piso de tablas, noté que vibraba, aunque no soplaba viento. El enfermero caminó hasta la caja para revisar a los demás. 2 soldados temblaban con la mirada fija en el horizonte. Los ojos vacíos son el peor augurio en un hombre entrenado para la guerra. Les toqué el hombro, no reaccionaron. Uno balbuceó algo sobre sombras dentro de la sombra. Volvimos a la cabina sin plan alguno. El capitán propuso descargar para aligerar peso. Con linternas temblorosas empezamos a arrojar cajas por la baranda. Cada objeto al caer se tragaba por la oscuridad sin que llegara el eco del impacto. El puente se sentía más largo de lo que era. Mis botas resbalaban sobre la madera empapada, más de una vez creí que un brazo húmedo me agarraba el tobillo. Cuando el peso fue mínimo, intentamos empujar. Nada. El Ural estaba anclado a la estructura como si se hubiera fusionado a los clavos. El enfermero, desesperado, golpeó el cofre.
El metal cedió como plastilina y dejó escapar un vapor rojizo con olor a órganos putrefactos. Retrocedió cubriéndose la boca, pero el hedor quedó pegado a la garganta. Una ráfaga eléctrica iluminó de nuevo el entorno. La figura seguía allí, pero ahora tenía compañía, media docena de siluetas más pequeñas, agazapadas como niños alrededor de un fuego invisible. No se movían, simplemente vibraban con la misma frecuencia que los tablones. El capitán perdió la compostura, disparó 3 ráfagas al aire. El sonido fue engullido sin resonancia. Los recién llegados se alzaron. Uno avanzó hacia nosotros. Al levantar la mano, desplegó dedos demasiado largos, finos, como fibras de carbón. Sentí un zumbido en la base del cráneo. No era un ruido, era una idea implantándose a la fuerza. Entren aquí. Volteé y vi que todos lo habían recibido al mismo tiempo. El sudor me cegó un instante. No huimos, empezamos a retroceder sin darnos cuenta, como marionetas. El enfermero cayó de rodillas, repitiendo que la voz le hablaba con su propia voz. Traté de sujetarlo, su piel ardía pese al frío. Me miró sin pupilas, allí solo había un espejo negro donde se proyectaba el rostro de la criatura. El capitán dio la orden de saltar del puente al barranco. Era una locura, pero menor que cruzar hasta el otro extremo. Sin pensarlo corrí hacia la baranda, el enfermero me siguió a trompicones. El golpe de la madera podrida contra el pecho me devolvió una chispa de lucidez. El lecho estaba 15 metros abajo, pero no era roca seca, sino una niebla compacta que giraba como un remolino cenizo. Antes de saltar escuché un crujido detrás. Uno de los fusileros se había acercado al centinela. Extendió la mano, hipnotizado. La superficie de la criatura se abrió como un iris, devorándolo sin un sonido. Quise gritar su nombre, pero mi laringe se cerró de terror. El capitán empujó mi espalda. Caí. El aire olía a ozono y estiércol. Cuando esperaba el impacto, la niebla me absorbió y me escupió de nuevo sobre tierra firme. Me incorporé con las costillas en llamas. Estaba en una pendiente fangosa, a medio kilómetro del puente, sin escuchar disparos ni motores. Solo un silencio subterráneo, como dentro de una tumba recién sellada. A unos metros hallé al capitán con la pierna rota, la tibia asomaba como una varilla oxidada. Intenté improvisar una férula con ramas, pero sangraba demasiado. Durante horas lo arrastré entre matorrales esperando encontrar un camino. El suelo cambiaba de textura sin transición, barro, grava, hojarasca, otra vez barro, como si caminara sobre un mapa mal pegado. Al anochecer, el capitán deliraba. Murmuró que el centinela custodiaba un umbral forjado con sacrificios, que cada década reclamaba sangre de uniforme. No supe si era fiebre o una verdad que estaba allí antes de nosotros. Al final dejó de respirar con un ronquido tenue. La lluvia cesó de golpe. El cielo se rió con relámpagos silenciosos, destellos blancos que no daban trueno. Entre ellos distinguí el contorno del puente a lo lejos, intacto, sin camión, sin cajas, sin compañeros. El vacío que me llenó no era duelo, era la certeza de que yo también debería estar ausente y, sin embargo, la cosa me había permitido escapar. No recuerdo haber caminado de vuelta. 3 días después desperté en la enfermería del 50º Batallón en Iguala. Un coronel de inteligencia redactó mi renuncia, alegando trastorno agudo de estrés. Me otorgaron la pensión mínima y un expediente sellado. Pregunté por los otros 9 nombres, nadie me respondió. El acta oficial habla de alud, de vehículo sepultado, de 0 supervivientes. Soy el 0, supongo. Las noches siguen oliendo a hierro mojado y a motor quemado. Cuando el sueño me derrota, vuelvo al tablón donde el Ural quedó atrancado. Escucho la vibración que no viene del viento y siento como algo me llama para completar la lista de sacrificios. No sé qué ocurrirá cuando cierre los ojos por última vez, pero temo que al abrirlos estaré en el centro del puente, brazos extendidos, guardando silencio para que otro convoy se confíe y pase. Nadie podrá decir que es mentira, yo lo vi. Y no mentiré tampoco, volveré a ese mismo cruce, aunque sea en pesadillas, para quedarme de centinela hasta que el abismo decida que ya cobró lo que le falta.
Niebla de los caídos. No diré mi verdadero nombre. Basta con que sepas que durante el invierno de 2009 era cabo de infantería en un destacamento temporal desplegado en la Sierra de Songolica, Veracruz. Nuestro pelotón, 8 hombres y un oficial médico, había recibido la orden de localizar un campamento clandestino donde, según la inteligencia, un grupo de taladores ilegales financiaba el tráfico de fauna protegida. Las coordenadas nos situaban a más de 2000 metros de altura, en una franja de bosque nuboso que pocos lugareños se atrevían a pisar de noche. Nadie mencionó supersticiones en el informe, pero un indígena náhuatl que nos vendió tortillas al pie de la sierra murmuró algo sobre el aliento de los que nunca duermen. Pensé que hablaba de felinos. Me equivoqué. Avanzamos antes de la medianoche para evitar observadores. El aire era tan húmedo que la respiración helaba dentro de las mascarillas de balaclava. A la 1:37 hora, el teniente Mejía ordenó formación en flecha. La selva oscura se cerraba sobre nosotros como un túnel. Los faros infrarrojos del visor nocturno devolvían un sinfín de motas blancas suspendidas. No era nieve, era niebla, espesa, laminar, con olor a tierra recién abierta. A cada paso, la cobertura satelital del GPS perdía precisión. Pasamos de un error de 5 metros a 15, luego a 30. Sin señal de radio con base, Mejía decidió continuar. La misión era prioridad. Yo llevaba la retaguardia, pendiente de pasos que no fueran los nuestros. Al recontar mentalmente las siluetas, siempre me salía una más. A las 2:05 horas, el soldado Villaseñor, el más joven del grupo, se detuvo en seco. Movía los labios sin emitir palabra, pálido, apuntando con el fusil hacia la nada. Me acerqué y le toqué el hombro. Él reaccionó con un sobresalto brutal, como si despertara, y juró que alguien le susurraba su nombre dentro del casco. El teniente le ordenó silencio, todos continuamos. 20 pasos después, el fenómeno se multiplicó. Primero fue el sargento Rivas, luego la cabo enfermera Ortega, cada uno giraba la cabeza hacia un punto distinto, como si escuchara murmullos repartidos en el aire. El ruido crecía, un siseo coral, húmedo, que entraba por los oídos más que viajar por el viento. Sentí mi propio nombre, no un apodo, sino mi nombre completo, deslizándose dentro de mi cráneo. En la bruma no había direcciones, solo la certeza de estar rodeados. La señal que detuvo la marcha vino de Ortega, quien avanzaba al frente con su linterna táctica. Alzó el puño y todos nos arrodillamos, armas listas. Frente a ella, a unos 4 o 5 metros, apareció una figura humana. Era un soldado. Ciertamente, llevaba el pixelado verde de nuestro uniforme, pero estaba deformado por quemaduras negras, como si la piel se hubiese fundido con la tela. A cada uno le pareció reconocerlo de un modo distinto. Yo lo vi con el rostro de César Aguirre, un amigo que falleció en 2007 durante un rescate en Oaxaca. Rivas aseguró que era su sobrino, caído en un accidente de blindado meses antes. El teniente, con la voz quebrada, murmuró: «Es el comandante Piña, imposible». Nadie disparó, el horror nos dejó clavados. Aquella silueta avanzó 2 pasos. Después, emergieron otras detrás de él, salpicadas de lodo y sangre seca, todas con heridas incompatibles con la vida, cráneos partidos, torsos abiertos, tripas colgando. Sus botas no producían crujido alguno sobre la hojarasca. Era como ver diapositivas en movimiento, una colección de instantáneas necrológicas flotando. El teniente gritó la orden de repliegue, la voz salió tan aguda que rebotó contra las laderas. Obedecimos. Pero la niebla nos tragó por completo y el suelo cambió de textura, bajamos a un barranco sin darnos cuenta. La brújula giraba sin control, el altímetro marcaba descensos y ascensos imposible. Parecía que la montaña se había reconfigurado. La retirada se volvió pesadilla individual. Cada uno, supe después, vio a los suyos. Yo escuché el llanto de mi madre, fallecida de cáncer mientras yo estaba en un curso de francotiradores. La vi parada entre los árboles con la bata hospitalaria salpicada de sangre, levantando una mano descarnada. Intenté razonar, aquella visión no podía estar allí, pero las articulaciones me fallaron.
Mis piernas se hundieron hasta las rodillas en un fango gris que no estaba cuando avanzamos. El fusil se volvió plomo, la correa lastimaba mis hombros con una fuerza inmensa. Sobre mi cabeza, los árboles parecían inclinarse como columnas de una catedral grotesca, cerrando la bóveda. No sé cuánto tiempo pasó hasta escuchar 3 disparos breves en la distancia. Eran nuestros, calibre 5,56, un código de emergencia que significaba punto de reunión, aquí. Reuní valor y articulé pasos, empujando mi cuerpo fuera del lodo. El visón térmico ya no registraba calor humano, todo era un espectro blanco uniforme. Seguí el eco de los tiros, ciego, guiado solo por los latidos en las sienes. Entonces sentí un aliento frío detrás de mí, como si un hocico helado olfateara mi nuca. Corrí. No troté ni caminé, corrí con fuerza sobrehumana hasta que los pulmones me rasgaron. Atrás escuché la letra de una canción infantil que mi abuela me cantaba, sonaba en una voz que era la mía, distorsionada. Atravesé una cortina de ramas y caí de rodillas sobre un claro iluminado por la luna. Allí estaban los otros 7, algunos llorando, otros con el arma encasquillada por el barro. Villaseñor sangraba de la oreja, juraba haber escuchado a su novia suplicarle ayuda. El teniente faltaba. Ortega, con las manos temblorosas, buscó su frecuencia en la radio pero solo oyó estática. Cuando el silencio se instaló, comprendimos que la niebla ya no nos cubría. La línea de bruma se alzaba a unos metros, como una pared viva que palpaba el límite del claro sin atreverse a cruzarlo. Nos miraba, aunque no tuviera ojos. Pasamos la noche sin fogatas, pegados uno al otro, con el seguro quitado. A las 6:14 horas, el sol empezó a teñir de naranja las copas altas y la bruma retrocedió valle abajo, deshaciéndose contra los riscos. Entonces apareció el cuerpo del teniente Mejía, sentado junto a un roble, la espalda recta, el fusil sobre las piernas. No tenía heridas visibles. Sus ojos estaban abiertos, fijos en algún punto del horizonte, pero su expresión era de paz, casi de alivio. Ortega confirmó paro cardiorrespiratorio, la pupila no reaccionaba. Nadie encontró señales de forcejeo ni de arma blanca. Simplemente se había apagado. El reloj GPS del teniente marcaba las 3:03 horas como última actualización. Después, silencio absoluto. Evacuamos a las 8 horas. En el retén logístico, el capitán médico habló de hipoxia combinada con estrés extremo, explicación absurda para un hombre entrenado que había escalado Popocatépetl 2 veces sin oxígeno suplementario. El parte oficial menciona causas naturales en clima adverso. Ninguno de nosotros discutió. Firmamos y callamos. Antes de abandonar la zona, un viejo guardabosques se acercó a nuestro camión. Señaló las montañas y dijo en voz baja, no son cerros, son tumbas de gigantes. La neblina es su aliento. Si usted respira lo que ellos exhalan, ve lo que ellos cuidan. Nadie respondió. Hace 12 años que dejé el ejército, pero el olor de aquel vapor terroso sigue retornando en sueños. Cuando la humedad sube, la ventana de mi cuarto se empaña y aparece una silueta quemada al otro lado del cristal. No importa dónde viva, siempre encuentra el vidrio correcto. Entonces recuerdo el claro y los disparos, el aliento frío en la nuca, la mirada vacía del teniente. Aprendí que no todas las bajas se cuentan con metralla. Algunas se inhalan, se esconden en la sangre y esperan, agazapadas, hasta que la bruma vuelva a llamar tu nombre. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.